Ahora sí, ahora sí, listo. Bueno, ya quedamos la grabadora. Entonces les decía que hoy concluimos entonces nuestro primer semestre del 2021 y entonces vamos a cerrar esta asignatura de una buena manera. Entonces, pues ahora espero, igual que en mis otras asignaturas, puros 5 en el examen. La idea no es crucificarlos, todos sacrificarlos con un examen. La idea es que ustedes demuestren que sí aprendieron algo de lo que vimos acá, de lo que trabajamos en la clase. Entonces, como les dije al inicio, como les comenté al principio, esta asignatura, pues, eh, al final, pues la mayoría me dice, profe, la matemática como más fácil o más sencilla que hemos trabajado. Porque, pues, por un lado, trabajamos solo con ecuaciones lineales y por el otro lado, pues, finalizamos o concluimos el desarrollo de una aplicación informática que nos simplifica mucho los procesos matemáticos. Entonces, pues lo más importante, lo que rescato más yo de esta asignatura es poder aplicar, utilizar las herramientas, pero más allá de eso, pues el planteamiento de problemas que se resuelven por medio de ecuaciones lineales. Entonces, toda la asignatura, lo más importante para mí es eso, que ustedes puedan plantear, porque como les he repetido también en varias ocasiones, por lo general, no solo en mi asignatura, sino en otras, con otros profesores que hacen parte de su formación profesional, deben de hacer planteamientos matemáticos de situaciones reales. Y resulta y acontece que para muchos se les convierte eso en un dolor de cabeza. Entonces, pues, la idea era que aquí pudieran practicar un poco, que pudieran equivocarse mucho para poder aprender mucho más y al final, pues ya ver que no era tan complicado, tan difícil y poder aplicarlo o resolverlo, pues, en las situaciones reales. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios sencillos y elementales. Voy a compartir por acá, inicialmente voy a abrir por acá una presentación para compartir unos cuantos problemitas y entonces, para calentar, para que despierten mientras que van llegando los demás y para recordar un poquitico antes de que les olvide todo lo que ya vimos. Entonces voy a resolver algunos problemitas. Entonces, recordemos que arrancamos la primera tutoría hablando de la ecuación lineal. Entonces voy a aprovechar aquí la ocasión de que tengo algunos de matemáticas 1 de la noche y vamos a resolver uno de los problemas del examen de ayer, que era con una ecuación y una incógnita, pero que debido a que estaban cursando esta, entonces estaban pudiendo imaginar o pudiendo plantear que se podía resolver por medio de sistemas de ecuaciones. Entonces, pues nada, la idea es que ustedes tengan todo ese montón de herramientas y la respuesta para los que me preguntaban ayer, profe, ¿lo podemos? Sí, sí se puede, pero pues en esa matemática yo les decía que no, yo les decía ayer que no. Entonces, vamos a resolverlo ahora sí, primero por un lado y luego por el otro, y miramos a ver qué pasa. Entonces les voy a compartir por acá inicialmente, un segundo, yo abro por acá mi archivito y mostramos el ejercicio. ¿Cuál fue la que más duro les dio, Manuel? La última, ¿cierto? O la de los conejos. Ah, la heredad del esposo, listo, entonces, listo, vamos a mirar aquí qué pasó. Sí, pero es que ahora en con eso. Entonces, bueno, esta vez yo les comparto, ya les comparto la pantalla, muchachos. Voy a copiar acá el ejercicio y lo miramos acá para que lo resolvamos. Entonces, listo, voy a compartirles pantalla, me confirman cuando la vean allá en su computadora, por favor. Ya se Bueno, ve, Manuel le profe. llegó primero que está acá. Listo, Manuel le llegó primero que está acá al lado mío. Entonces llegó más rápido. Bueno, entonces uno de los problemas que planteaba en el examen de ayer, por ejemplo, matemáticas 1, decía para resolver con ecuaciones. Entonces, la primera actividad que hicimos o la primera clase que vimos era resolver ecuaciones, una ecuación con una incógnita. Entonces aquí me plantean y aquí pues el chiste no es aplicar la transposición de términos, que es la que ustedes saben, sino poder interpretar el problema, plantear una ecuación y resolverla. Entonces acá me dicen que un hombre tiene 7 años más que su esposa. Y luego me dicen, hace 10 años este muchacho tenía el doble de la edad de ella. Pregunta cuántos años tiene el personaje.
Entonces, aquí voy a plantear una incógnita porque voy a resolver una sola ecuación. Lo importante es la interpretación del problema en la realidad para poder resolverlo. Entonces, aquí tengo dos incógnitas realmente. Por eso algunos me decían, profe, ¿lo puedo resolver con dos? Sí, lo pueden resolver con dos. Acá en esta, en matemáticas 3, pero por allá les decía que no. Entonces, miremos esta como caso de una sola ecuación. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que X es la edad de la señora, es la edad de la esposa. Entonces, recuerden, así nos demoremos un poquitico más. Yo les recomiendo siempre escribir. No pasa nada, es mejor identificar las cosas. Si la esposa tiene X años, la primera parte del ejercicio me dice cuántos tiene él. En términos de la edad de la esposa, ¿cuántos años tiene el esposo? Digo yo, aparte de Manuel acá. Profe, X más 7. Exactamente, entonces allá dice, él tiene 7 años más, entonces X más 7. Esto va a ser la edad del esposo. Del esposo, de la edad del esposo, listo. Tengo definida una variable, tengo la otra que no conozco en términos de esa misma variable. Entonces, vamos a mirar qué pasa por acá. Ojo, interpretación de los enunciados, que es lo que normalmente nos golpea muy fuerte. Entonces, la segunda parte del texto dice, hace 10 años tenía el doble, él tenía el doble, aquí me faltó, él, acá está, él tenía el doble, y aquí yo aquí, él tenía el doble de la edad de ella. Entonces, me voy a devolver al pasado. Entonces voy a colocarle aquí, me fui para el pasado. Me voy a devolver 10 años atrás. Listo, 10 años. Me voy a regresar 10 años. Pregunto, hoy la señora tiene X. Hace 10 años, ¿cuántos tenía? X menos 10, profe. X menos 10, exactamente. Entonces, si ella hoy tiene X, hace 10 años tenía X menos 10 años. Entonces, esta va a ser la edad de la esposa hace 10 años. Listo, estoy trabajando en el pasado, no le olvide, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, interpretación de los enunciados, listo. Y yo pregunto, si este señor hoy tiene X más 7, hace 10 años, ¿cuántos tenía? Profe, tendría pues X más 7 y el menos Sí, 10. exactamente, lo mismo, no es sino restarle 10, porque me estoy devolviendo 10 años en el pasado, listo. Entonces, si hoy tiene X más 7, pues yo le resto 10 y listo, así yo me doy cuenta cuántos tenía en el pasado. Entonces, esta es la edad del esposo. Profe, Listo. qué pena, usted está presentando. ¿Y ustedes no están viendo? Yo sí, profe, yo sí veo. Yo también. Que no. ¿Tanto no ves? No, ya va a mirar a ver qué pasa entonces. Voy a detenerla y vuelvo y la comparto a ver qué pasó, Néstor. Listo. Sí, yo estoy presentando un PowerPoint. Ya les voy a volver a... Ahí lo corté, ya lo voy a volver a mostrar. Me confirman si todos lo ven. Voy a ver qué pasa por acá. Compartir una ventana, listo. Nuevamente, me confirman a cuando lo vean, por favor. Ya, profe. Listo, ¿Esto profe. la veo o no? No, profe, no, no. Va a salir y va a volver a entrar. Listo, hágale pues. Bueno, entonces, retomo acá. Ya tengo la edad de ellos en la actualidad y tengo la edad de ellos en el pasado. Vuelvo nuevamente acá al enunciado. Aquí me dice, hace 10 años, yo hace cuántos tenían hace 10 años, ahora lo voy a relacionar con lo que me dice el problema. Él tenía el doble de la edad de ella. Entonces, pues nada, vamos a escribir una ecuación donde se relacione eso que me están diciendo ahí. Entonces, vamos a escribirla por acá abajo. Entonces, me dice el problema, él tenía el doble de la edad de ella. Entonces, él tiene esto, X más 7 menos 10. Esa es la edad que tenía él hace 10 años. Y me dice, eso tiene que ser igual al doble de la edad de ella. Ojo, en el pasado, hace 10 años. El doble significa multiplicar por 2. ¿Y cuántos años tenía la niña? Pues tenía X menos 10. Listo, hay que plantear una ecuación con una sola incógnita. Este es tema de la primera clase.
¿Qué tengo que hacer? Pues nada, simplemente resolverla. Entonces, vamos a aplicar transposición de términos, lo de siempre, pero primero debemos de hacer una pequeña multiplicación, tenemos que simplificar el paréntesis. Entonces vamos a resolver, bueno, aquí yo puedo decir que esto es x, a 7 le quito 10, perdón, me da menos 3. Y una vez, vamos simplificando ahí. Y 2 por x me da 2x, y 2 por menos 10, ¿cuánto me da? Menos 20, ¿listos? Entonces, x por un lado, me traigo esta 2x que está en la derecha a la izquierda, entonces menos 2x por el otro lado, iguales, al otro lado me queda menos 20, y ese menos 3 que está en la izquierda lo voy a llevar a la derecha, pues lo vamos a poner a sumar, más 3. Entonces, sumamos, términos semejantes, x menos 2x, x menos 2x, oh, con eso Manuel, x menos 2x en casa, ¿cuánto da eso? Menos x, menos x, menos x, y al otro lado menos 20 más 3, digo yo, Menos 17. 17. Menos 17. menos 17, exactamente, listo, multiplico por menos 1 a ambos lados, o paso este menos 1 invisible que está multiplicando a la x al otro lado, simplemente menos por menos da más, entonces le voy a cambiar los signos en ambos lados y se acabó el dilema. Entonces x es igual a 17. ¿Qué pasa? Ya encontré la respuesta de la incógnita, pero no, esa no es la que ni siquiera la que me están preguntando. Yo definí que x era la edad de la esposa. Y el problema me pregunta es cuántos años tiene él. Entonces, ojo, nuevamente, interpretación y comprensión del problema. Algunos se quedan aquí, les he repetido hasta la saciedad, tienen que escribir respuestas. Pero resulta que la que yo encontré no es la que me están preguntando. Me tendría que rebobinar el cassette, volver acá arriba, para poder determinar lo que me están preguntando. Entonces, yo ya puedo decir acá, sin ningún problema, con los resultados que obtuve, que esta señora tiene 17 años, listo, la esposa. Y yo ya podría decir entonces que el esposo, según el enunciado, tiene 7 años más, entonces tiene 17 más 7, iguales a 24. Entonces, este señor va a tener 24 años. Y ahora yo sí puedo, entonces, simplemente montar o escribir la respuesta. Entonces, no le olvide respuesta. Entonces, aquí nada. Me están preguntando por la edad de él. Entonces, el esposo tiene 24 años. Listo. No me están preguntando por la de la esposa. Pues ahí la tengo, pero nada. Miremos a ver si esa vaina sí concuerda. Devolvámonos al pasado. Hace 10 años, ¿cuántos años tenía esta muchachita? Estaba muy pollita. Le voy a quitar 10. 7. Si hoy tiene 17, hace 10 años tenía 7 añitos. ¿Listo? Y el esposo, si hoy tiene 24, ¿cuántos tenía hace 10? 14. Y si miramos, 14 es el doble de 7. Por lo tanto, hay coherencia y lógica y se puede verificar el enunciado sin ningún problema. Entonces, miren que el desarrollo matemático de la ecuación, resolver la ecuación no tiene mayor dificultad. Eso para ustedes no creo que tenga ningún problema. Despejar una incógnita. El dilema está en la interpretación de los problemas. Entonces, por eso les recalco y les hago tanto énfasis en esa parte. ¿Por qué? Profesor. Porque es que si yo no planteo bien las ecuaciones o la ecuación, pues de ahí para todo me queda malo. ¿Lo escucho? Profesor, pues yo en sí me quedó muy diferente, pero me dio el mismo resultado y la misma conclusión. Pero ¿cómo llegó a la respuesta? Es la pregunta, es lo que tengo que mirar en el examen cuando lo Pues, califique. pues yo determiné por la edad del esposo que es igual a 2 por x menos 10. ¿Pero quién es X? Digamos, x sería la esposa. En sí, lo planteé que la Sí, esposa era x para yo encontrar ya la otra. Pero sí. no lo planteé, digamos, como usted estaba ingresando, que era x más 7 menos 10, sino que yo puse x más 7 es igual a 2
2x menos 10. No, no le puede dar lo mismo nunca, porque le están perdiendo 10 unidades a un lado. Entonces la balanza se inclina para un lado, no No, queda en no, pero equilibrio. el paréntesis, en el paréntesis. 2 Sí, por pero x si menos usted 10. resta 10 en la derecha, también tiene que restarlo en la izquierda. Entonces hay que, bueno, toca mirarlo y revisarlo a ver. ¿A dónde quiero llegar, muchachos? Ojo, la interpretación del problema. Eso es lo fundamental. La resolución de ahí para allá no tiene mayor dificultad. Si yo le quito este 10, igual ustedes saben resolver la ecuación, no hay problema. Lo que más me interesa y lo que más debería de pronto inquietarlos, como algunos me comentaron ayer, el planteamiento de los problemas. Eso es lo más importante. Entonces, este era uno de los primeros que hicimos allá empezando la clase. Vamos a hacer uno 2x2 para pasar a la segunda, al segundo bloquecito. Entonces, luego trabajamos unos ejercicios o unos planteamientos, perdón, donde involucraban dos ecuaciones y dos incógnitas. Voy a colocar uno típico, que este sí es una cosa loca, y acá, yo no sé, muchos pelean, pues, bueno, no sé, vamos a meterlo por acá. Ya los comparto en la presentación, voy a pegarlo acá, listo. Ya. Entonces, este problemita es muy, bueno, este también se podría resolver con ecuación, con una sola ecuación, pero vamos a resolverla con una 2x2. Dice acá el problema número 2, bueno, esta es para resolverla con una 2x2, como les digo, lo puedo sacar con una sola incógnita y una sola ecuación, pero tendría que hacer un análisis más complejo. Entonces, nada, me voy para el escenario de 2x2. Dice que en una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. Pregunta, ¿cuántos luchadores había de cada clase? Entonces, pues acá una pista me dice que cada mosca tiene 6 patas y cada araña tiene 8 patas. Entonces, este problema es elemental, pues es muy sencillo, pero a veces se enredan, yo no sé por qué. Entonces vamos a resolverlo aquí. Vamos a decir que X es el número de arañas, de moscas primero, moscas. Número de moscas. Y voy a decir, pues la voy a hacer por una 2x2, ¿listo? Voy a decir que Y es igual al número de arañas. Y listo. Entonces, vamos a traducir un poco lo que está allá. Entonces, acá me dicen, intervienen 42 cabezas. Pregunto, ¿cuántas cabezas tienen las moscas? Son 42 animales. Por eso, ¿cuántas cabezas tienen las moscas? Es la pregunta que Una, tenemos que hacer. una, Una. ¿Y cuántas cabezas tienen las arañas? Una. 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 Entonces, si yo sumo cabezas y yo sé que hay X moscas, entonces van a haber X X más Y cabezas. igual a 42. Exactamente. Entonces, X más Y tiene que ser igual a 42. Esa es la ecuación número 1. Voy a ponerle aquí E1. Listo. Esa es la 1. Y la otra es Y la otra, 6X. sale las patas. 6X 6X más 8Y es igual a 276. más 8Y es igual a 276. Y listo, se acabó el dilema. Esta la voy a llamar ecuación 2. Y listo. Algunos se enredan, yo no sé por qué en este tipo de tema, en un planteamiento de estos tan elemental. Pero miren que aquí ya la cosa es más sencillita. Listo. Voy a resolverlo por cualquiera de los métodos que vimos, por cualquiera, no importa. Multiplicar por Que sea. menos 6. Bueno, entonces vamos a aplicar reducción acá, según lo que me dicen esto, reducción. Entonces vamos a multiplicar la ecuación 1. Entonces, multiplicar E1 por menos 6. Y listo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a coger menos 6 por X más Y. Igual, recuerden que lo que hago en la izquierda lo hago en la derecha, no se les olvide. Menos 6 multiplicado por 42. ¿Listo? Entonces esto va a dar menos 6X menos 6Y. ¿Y cuánto es 6 por 42? Menos 252. Menos 252. Listo. Entonces ya tengo la ecuación transformada ahí. Le voy a sumar la número 2. Entonces voy a ponerla aquí debajo. 6X más 8Y iguales a 276.
y vamos a trazar una rayita acá, entonces vamos a colocarle aquí subrayado y listo. Y entonces sumamos, menos 6x más 6x, 0. se simplifican, 0, 2y. y menos 6y más 8y, 2y. 2y, y 276 menos 24. 252, 24. Despejo la y, entonces y Y es es igual a 12. igual a 24 medios, o sea, es igual a 2. ¿Quién era y? Arriba dice, Arañas. ¿quién era y? Número de arañas, ¿listo? Ahora solo me queda encontrar cuántas moscas hay, pues ya es muy fácil, voy a tomar la primera ecuación, bueno, acabo de decir que y es igual a 2. 30 moscas y 12 arañas. Listo, y necesitamos entonces el número de moscas. Nada, pues entonces voy a coger la primera ecuación, voy a bajarle un poquito el tamaño acá, ya no me ocupo. O la primera ecuación dice que x más y, pero y vale 12, es igual a 42. Y ahí voy a despejar la x. Por lo tanto, x es igual a 42 menos 12. ¿Y cuánto es 42 menos 12? 30. 30. ¿Sabe que x es igual a 30? Y listo. Pregunta no respuesta, entonces ahora sí. Entonces, en la batalla, o en la lucha, o en la pelea, teníamos 30 moscas y 12 arañas. Eso se comprueba porque 30 más 12 me da 42, que es el número de cabezas, y 30 multiplicado por 6, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 30 por 6? 180. 6 por 3, 18, 180. Y 8 multiplicado por 12, 96. y 96 más 180 me da 76. 276, que son el número de patas. Entonces, todas las dos ecuaciones se cumplen. Bueno, acá falta escribir la respuesta, ya no lo voy a escribir, pero ya saben. Respuesta, bueno, mentiras, pongámosla, hagámosla toda completa. R, en la lucha, o en la batalla, o como les quieran colocar, lucha, habían 30 moscas y 12 arañas. Listo. Sistema de ecuaciones 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Esta también se puede resolver por una sola ecuación, pero implica un procedimiento o un análisis un poco más allá. ¿Listo? En el de 2, sí, en el que yo la había puesto, sí, ahí estaba, sí, de ahí la saqué, sí. Del taller 2 por 2 estaba la del almuerzo. Sí, señor, en la granja era aparte. Bueno, vámonos con, ahora sí, la última. Entonces, el siguiente escenario fue trabajar con matrices, pero pues no vamos a repetir cómo se suma una matriz ni cómo se multiplica, eso ya no tiene mucho de dónde cortar, pues mucha tela de dónde cortar. Lo más importante es la aplicación o la implicación de eso. Entonces, veíamos cómo sumar y cómo multiplicar matrices. Fue la primera parte. Pues los tipos de matrices, que era una matriz y ese cuento, y cómo multiplicar y cómo sumar esas matrices. Entonces, hacíamos algunos ejercicios de suma y multiplicación por un número, por una constante, o multiplicación de dos matrices. Entonces, esa fue la primera parte cuando nos metimos en el bloque de matrices. Y posteriormente, entonces, abordamos la representación. Bueno, primero la matriz inversa, también hablamos de la matriz inversa, que era una herramienta que íbamos a utilizar para poder resolver sistemas de tamaños más grandes. Este que tenemos acá es de 2 por 2, pero necesitamos, ¿qué pasa si tenemos un sistema mucho más grande? Entonces, ahí la cosa no era tan fácil, entonces nos tocaba acudir o apelar a herramientas diferentes. Entonces yo les decía, hay varias formas. No es que matemáticamente con la matemática convencional no se pueda hacer, sí se puede resolver. Lo que pasa pues es que nos involucra un desarrollo matemático más largo, más extenso, más fuerte y de pronto algunas veces un poco más complejo.
Pero gracias a los matemáticos del siglo XVIII y XIX y el XX, pues porque ahí lo consolidaron todo, entonces podemos resolver o podemos afrontar problemas que tengan n ecuaciones lineales con n incógnitas. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos herramientas dentro de la estructura de matrices que me simplifican todo el ejercicio. Entonces, es muy sencillo, ya ustedes lo vieron. Voy a plantear por acá, simplemente, esto ya lo hicimos, voy a buscar un ejemplo, un ejercicio para que resolvamos aplicando, entonces, lo que veíamos con el álgebra de matrices y específicamente resolviendo sistemas. Entonces, la idea es poder resolver sistemas. Entonces, sin importar cuántas ecuaciones, sin importar cuántas variables o el tamaño, pues la única condición es que por cada variable debe existir una ecuación. Por cada variable debemos de tener una ecuación. Si no, nos va a quedar eso descompensado y no vamos a poder resolverlo. Por lo menos por el método de la matriz inversa, no podría calcular la inversa. Por eso yo necesito que nuestra matriz, que nuestro sistema, perdón, tenga el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas para poder aplicar y resolver. Entonces, pues nada, esperen, yo busco por acá un problemita de los de... En el módulo vamos a trabajar un problemita que implique la resolución usando entonces matrices. Vamos a hacerlo con matrices, sin ningún dilema. Esperen un segundo, yo abro por acá con el archivito, ya les comparto el enunciado del problema para que lo hagamos. Y con eso entonces nos damos cuenta que todo esto que vimos, pues bueno, sí, la herramienta son chévere y todo, pero lo más importante o lo que más les debe de despertar la curiosidad es el planteamiento de, después de tenerla planteada, ya el desarrollo se convierte en algo muy sencillo, pues ya no se vuelve tan complejo. ¿Ves? Resolver una ecuación con una incógnita, pues eso de transponer términos no tiene ningún dilema. Después, resolver un sistema 2×2, eso de reducción, igualación o sustitución, pues para ustedes ya no debería de tener ningún inconveniente. Ya saben que esos algoritmos no cambian, esa vaina es lo mismo. Entonces, pues no tiene mayor grado de dificultad. Y después, resolver un sistema de tamaño n por n utilizando matrices, pues tampoco ya les implica mayor grado de dificultad, porque usted sabe que tiene que calcularla. Bueno, primero plantear las matrices, luego calcular la inversa, y después de calcular la inversa, multiplicarla por la matriz de coeficientes B, y listo, ahí obtiene los resultados. Ya usted no tiene que preocuparse por hacer las operaciones, no tiene que preocuparse por ley de signo y todo lo que implica multiplicar, sumar, restar, bueno, porque eso lo hace Excel, pero sí tiene que preocuparse porque el planteamiento de las ecuaciones que usted hace a partir de un enunciado sea el correcto, para no ir a cometer errores, porque como les decía en las clases anteriores, si yo planteo mal las ecuaciones, pues puede que el desarrollo matemático esté bueno, puede que Excel no se equivoque, bueno, Excel no se equivoca resolviendo, esa función ya está más validada que cualquier cosa, pero si yo lo planteé mal, entonces pues Excel me genera una respuesta que responde a lo que usted le dijo que calculara, pero que no corresponde al problema. Entonces, cuando usted escriba la respuesta, pues usted se va a confiar de que Excel lo hizo muy bien y se va a dar cuenta de que, bueno, o de pronto ni cuenta de edad, pero lo importante es eso, por eso lo recalco tanto. Tiene que aprender a determinar si quedó bien planteada la vaina o no quedó bien planteada para poder escribir su respuesta. Entonces, recuerden que siempre tenemos que analizar la coherencia de los resultados. Si yo no analizo coherencia en los resultados, entonces estoy malangas. Se lo repito muchas veces porque es que siempre me pasa lo mismo. ¿Ves? Usted llegó a una respuesta, por ejemplo, si me devuelvo al de las moscas y las arañas, si usted llegó a una respuesta donde decía que habían 500 moscas y 300 arañas, pues eso ya no tiene coherencia con lo que me decía el enunciado. ¿Por qué? Porque solamente habían 42 cabezas. Y si usted suma mosca de araña le va a dar 800 cabezas. Entonces eso no tiene coherencia.
Y a veces ni siquiera nos detenemos a analizar eso. Decimos, ah, no, listo, de una, eso dio, entonces tiene la respuesta. 500 moscas, 300 arañas, y no se devuelven a mirar la coherencia. Por eso también es muy recomendable verificar, comprobar que los resultados obtenidos satisfacen las ecuaciones, todas, no solo una. A algunos les da pereza, no, hay que comprobarlas todas, porque puede que una o dos se cumplan, pero las demás no. O puede que tenga 10 y 9 se cumplan, pero la décima no. Entonces no sirve, tiene que cumplirse toda. Entonces tengamos en presente y tengamos muy en cuenta eso. Que dice problema, no los encontré. Vamos, un segundito aquí, a ver. Yo me llevo uno de los problemas acá y listo, ¿no? Llevar uno de estos problemas del módulo para que lo miremos y lo resolvamos en Excel, que es como corresponde. Entonces, por aquí no está nada. A ver si no está, no. Esta es la B. También lo hicimos. Esta ya la resolvimos. A ver, no encontré ninguna. Solución el siguiente, no, este no. Lo hicimos en febrero, en marzo, en abril. Entonces está hecho. Seguimos esto. Vamos a hacer esto. Nuevamente, juego de palabras. Entonces vamos a llevar esto. Ya les comparto en la pantalla, ahí en la presentación. Entonces dice acá. Vamos a publicar esta diapositiva. Listo, ya no ahora todo eso. Dice el problema o el ejercicio, vamos a resolverlo entonces con matriz. Bueno, entonces me lo voy a llevar para Excel de una vez. Bueno, voy a plantear las ecuaciones. No, aquí tengo abierto Excel, entonces me lo voy a llevar para allá. Entonces, ya lo copié el enunciado. Voy a copiar este enunciado en Excel, ya les comparto Excel para que lo hagamos en Excel. Listo. Bueno, entonces voy a cerrar aquí esta de PowerPoint, dejar de compartir, listo. Y me voy para Excel. Por favor, me confirman cuando estén viendo la pantalla de Excel. Último problemita, vamos a resolver un sistema de ecuaciones utilizando matrices. Recuerden que si tengo sistemas 2x2 también lo puedo resolver con matrices. Así como lo veíamos la clase pasada, si yo tengo un 2x2 también lo puedo resolver allá. Planteo una matriz 2x2, listo. Funciona exactamente igualito. Aplico la inversa y luego multiplico. Me confirma si ven la pantalla de Excel, por favor. Listo. Ya se ve, profe. En casa, ¿me están viendo? Sí, señor. Correcto, sí, señor. Listo. ¿Qué les dice este problema? Ojo, entre A, B y C tienen 22.000 pesos. La suma de lo que Tres tiene A con lo que tiene ecuaciones. B es de 2.000. Mentira. Sí, pero ya me acordé que este problema estaba mal planteado en el módulo. Acá tiene un error y esa vaina no va a dar. No, profe, póngale de cero. Tiene un error acá. Sí, en el módulo. Cogí justo el que tiene inconvenientes. Ese tiene un error, la otra lo estamos. Espera, a ver, yo, por acá. Una con fraccionarios, que es lo que más duro les da a ustedes. No, pero usted cómo va a hacer eso. También tiene así el del No, parcial. la voy a llevar con fracciones, pero. Mentira, que lo vamos a hacer en Excel, entonces Excel no tiene problema. ¿Cómo? Que ese sea el del parcial. Siquiera, vaya, no. Sí, siquiera, porque cuando tenemos el siguiente inconveniente, espera a ver, porque Excel presenta un gran dilema con los números fraccionarios, entonces, un dilema no, por falta de configuración nos queda mal. Entonces, nosotros también no tenemos configuración, profe. Entonces el dilema es la configuración de Excel. Entonces ya les muestro cuál es el problemita cuando estamos trabajando con fraccionarios. Siquiera, porque la otra vez no se los mencioné, siquiera me acordé acá con este problema, ¿listo? 1/8,
noveno y un quinto. Listo, un octavo, un noveno y un quinto. Así. Listo, dice el problema de la siguiente forma, muchachos. Dice acá, un hombre tiene 110 animalitos entre vacas, caballos y terneros. ¿Listo? Dice, un octavo del número de vacas más un noveno del número de caballos más un quinto del número de terneros equivale a 15. Y la suma de el número de terneros con el de las vacas es de 65. Pregunta, ¿cuántos animalitos tiene de cada uno? ¿Ves? ¿Cuánta incógnita vamos a tener? 3 y 3 ecuaciones. 3. X, ¿que va a ser quién? No, pongámosle B, C y T. Listo, V, C entonces y T. pongámosle V de vaca. Eso. Listo, V de vaca. Que va a representar la B, cantidad de vacas. Listo, B número de más C vacas. más T igual a 110. Uy, ¿qué pasó acá? Error en la computación. Esto sí es... ¿Cómo? Ah, La espera, a ver por pirateado. qué. Ya no, ya sé por qué. Hay que ponerle licencia a eso, profe. Espera, a ver. Lo que estoy utilizando acá. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué está? Espera, yo vuelvo a abrir Excel. Si estos tienen un dilema acá grave. Voy a volver a abrir acá. Me hackearon el Excel. Ah, error. Error fatal. No guardar. Excel, listo, ya cerró Excel, listo, ahora sí. Ya les vuelvo a compartir Excel, regálame un segundito, muchachos. Abrimos esta piratería de Office 97. Bueno, ya les comparto de nuevo, ya vamos a abrir esto. Por el Office, esto Office 97. Entonces, mentiras, pero esto ya debería tener libertad completa, porque ya ha pasado mucho tiempo, ya los derechos de autor murieron. ¿Me confirman si la están viendo ahí nuevamente? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer esto un poquitico más grande, listo. Y vamos a hacer entonces que, como decía Néstor, entonces va a decir que B es igual a, vamos a ponerlo aquí, el número de vacas. ¿Listos? Vamos a decir que caballos, entonces C va a ser igual al número de caballos. Caballos, listo. Y la última era terneros, entonces T, vamos a decir que T va a ser igual al número de terneros. Listo, defino entonces mis tres variables. Listo. Planteo mi ecuación, entonces ya ahorita Néstor se me está adelantando un poquitín. Entonces, primera ecuación, Néstor, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Si yo sumo todos los animales, ¿cuánto me tiene que dar? 110. 110. Entonces, si yo cojo las vacas, le sumo los caballos y le sumo los terneros, eso tiene que ser igual a 110. 110. ¿Listo? Bueno, primera ecuación. Entonces voy a decir que, ¿y está en su estado natural o no? Sí. Sí, ahí está en su forma natural. Entonces voy a decir que esto se llama E1. Vámonos por la segunda. La segunda la saco de aquí. Me dice que un octavo de las vacas. Un octavo de ¿Cómo le B. saco un octavo a las vacas? Entonces, un octavo por B. Es un octavo de B. Más. Más, el mismo problema me lo dice. Un noveno de los caballos. Noveno de Un C y noveno. Un noveno de C. Más, el mismo problema me quinto lo de dice. T. Un quinto de T. Entonces, pues nada, un quinto de T debe ser iguales ¿a cuánto? A 15. A 15. Dice acá el ejercicio, equivalen a 15. Entonces me tiene que dar 15. Esta señora entonces va a ser la ecuación número 2. A ver, yo abro esto acá.
y esta señora se va a llamar E2. Está en su forma básica, miren que las incógnitas están en la izquierda y en la derecha está el término independiente. Finalmente me dice que la suma de los terneros y las vacas es 65. Entonces V más T Más T. es igual a 65. Y listo. Entonces, ojo, los caballos ahí valen ¿cuánto? En cero. En la Listo. matriz A quedarían en cero. Exactamente. Listo, entonces tengo las tres ecuaciones, tengo tres incógnitas. Entonces, ojo, en el parcial, ustedes definen las incógnitas, definen las ecuaciones. Ojo pues, para que no la van a embarrar. Así se mueren un poquitico más, pero me interesa que tengan claridad sobre todo. Entonces defino las ecuaciones, defino primero las incógnitas, perdón. Luego defino las tres ecuaciones en su forma estándar, ojo. Las incógnitas tienen que quedar en la izquierda y en la derecha debe quedar el término independiente. La igualdad, sí. Siguiente paso, vamos a escribir la matriz A. Entonces vamos a decir quién es A. Vamos a ponerla por acá a un ladito. Entonces yo voy a decir, la matriz A va a ser igual a lo siguiente. Entonces, 3 por 3. Voy a seleccionar aquí 3 filas, 3 columnas. Recuerden que si se quieren ayudar pintando ahí o decorando, ustedes verán. Primera ecuación, coeficientes. 1, 1 y 1. 1, 1 y 1. Muy bien. Segunda ecuación. Ay, Jesús. Un octavo, Un un octavo. noveno y un quinto. Ojo, pilas pues lo que va a pasar acá. Ojo pues porque si en el parcial le sale con fraccionarios, no la van a embarrar. Si yo escribo un octavo, miren lo que hace Excel. ¿Ya vio lo que puso? Ajá. Fecha, formato. Pone fecha. 1 de agosto. Exacto, lo toma como formato fecha porque es su configuración básica o general. Entonces, si yo quiero trabajarlo con fraccionarios, me toca configurar Excel para que me maneje fraccionarios. O si yo lo quiero llevar a decimal, pues también lo puedo hacer, teniendo en cuenta que en algunos decimales, en algunas fracciones su decimal es un infinito. Entonces el resultado final no me va a dar exacto. Les voy a mostrar cómo configurar para fracciones. Como la segunda fila es la de las fracciones, entonces voy a seleccionarlas. Ahí las iluminé. Y acá, en formato, entonces por acá aparece formato fraccionario. Y listo. Formato fracción. Para que él no lo tome como fecha, sino como fraccionario. Y listo. Se acabó el problema. Entonces acá le pongo un octavo. Y miren que ya no me puso 1 de agosto, sino que me dejó un octavo. Acá le pongo un noveno y en el otro un quinto. Listo, y se acabó el problema con las fracciones. Pues pilas pues para que no la van a embarrar si de pronto les sale fraccionario. Me parece que no hay, pero uno nunca sabe. Y si más adelante están resolviendo un problema y tienen ese dilema, de una vez hay. Vámonos con la última. Las vacas en la tercera, ¿cuánto valen? 1. 1. Los caballos. 0. 0. Y los terneros. Y 1. 1. ¿Listo? ¿Listos? Ahora me queda faltando sacar la inversa. Bueno, me falta la matriz B. Entonces, ¿quién es B? Vamos a ponerla por aquí abajito. B es igual a. Entonces, los términos independientes. 110, 15 y 65. ¿Listo? Entonces, vamos acá también a centrar. Listo, vamos a colocar esta parte del lado. Que es más bonito, y si queremos pintar y decorar, bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Listo, ya tengo la representación en forma matricial de mi sistema. Entonces, miren pues, rebobino, planteé las incógnitas, planteé las ecuaciones, planteé las matrices que representan el sistema. Ahora voy a resolver el sistema. Entonces, lo primero que voy a hacer es la inversa de A. Entonces, vamos a sacar la inversa de la matriz A. Voy a decir que esa señora es igual a, como A es 3 por 3, la inversa también va a ser 3 por 3. Selecciono el espacio donde va a quedar, le digo funciones, busco la función M inversa y le digo, listo, coja la matriz A, Shift, Control, aceptar y él me devuelve acá la inversa. Listo. Y ahora voy a calcular la solución del sistema. Entonces voy a calcular la matriz X. O sea, los valores para B,
P y T. A uno Entonces punto vamos a hacer 40. eso Sí. acá. Entonces eso es muy breve, miren. 40, Eso no tiene 45 y mayor 25 dificultad. medios. Oigan, esto ya la hizo por allá, entonces vamos acá a correr y simplemente vamos a colocar acá en este espacio esa respuesta. Entonces voy a multiplicar. Entonces vengo, selecciono, ya sé que la respuesta me tiene que dar un vector columna. 1 por 3. Según el número de variables, pues son el número de filas. Entonces mmult, la primera matriz siempre será la inversa y la segunda matriz es la matriz de términos independientes. Shift Control Enter o Shift Control Aceptar y ahí obtenemos los resultados. Entonces, efectivamente, como dice Néstor, entonces 40, 45 y 25. Voy a decorar esto acá como si fuera respuesta, pues para que se vea diferente y listo. Entonces, ojo, ahí no he terminado. Yo les recomiendo, como lo están haciendo en Excel, pues entonces ustedes mismos verifiquen la respuesta en Excel. ¿Qué tengo que hacer para verificar si la respuesta corresponde a las tres ecuaciones? Pues eso es muy fácil. Coja esta A y multiplíquela por esta de las respuestas. Le tiene que dar B. Entonces, si yo cojo A y la multiplico por esta, le tiene que dar B. Entonces voy a hacerlo por acá a un ladito, vean, en este espacio de acá voy a comprobarlo. Simplemente voy a multiplicar mmul nuevamente. Esta vez ya no la inversa, sino la original, A. Si yo cojo A y la multiplico por los resultados que obtuve, me tiene que dar la matriz B. Entonces, Shift Control y Enter, y aquí vemos efectivamente que la primera da 110, la segunda da 15 y la tercera da 65. Por lo tanto, estos tres valores son la solución de las tres ecuaciones en forma simultánea. Entonces, ahora sí, el último paso, y nuevamente no les olvide, hay que escribir la respuesta. Entonces, ahora ya, verificando aquí, ya podemos devolvernos y escribir la respuesta. Entonces, respuesta al problema. El personaje o el hombre tiene 110, ¿qué? Uves, 110 vacas, 15C, 15, Caballos. perdón, 40, 45. Sí, estaba mirando lo que no era. El personaje tiene 40 vacas, 45 caballos y 25 terneros. Esa es la respuesta. ¿Listo? Esta que tengo acá. Entonces, eso sería lo que tendría que entregar yo acá al final. Bueno, digamos que lo voy a escribir acá. Respuesta. El hombre tiene 40 vacas. Ojo que si no escriben esto no las valgo. La redacción como ustedes quieran, no importa. Pero después de que corresponda a lo que me están preguntando. 40 vacas, 45 caballos y la ortografía, bueno, también se las perdono. Y 25 terneros. Y listo. Esa es la respuesta a lo que me estaban preguntando. Entonces, yo necesito, vamos a hacerlo acá más grande, pongamos la negrilla y otro color. Listo. Entonces, esta respuesta obedece a lo que obtuve por acá, ojo. No es que por acá le den unos números y usted acá se invente los resultados, ¿no? Entonces, pila pues con eso. Y listo. Si el sistema hubiera sido de 5 por 5, que tuviera también ovejas y también tuviera cerdos, por inventarme pues alguna cosa, le meto otros dos animalitos, me quedan 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Funciona igual. O si tengo 10 ecuaciones de 10 incógnitas, entonces le meto más animales a eso. Tenemos conejos, tenemos gallinas, tenemos palomas, bueno, lo que sea. Le meto todo eso y genero un sistema de 10 por 10, es lo mismo. ¿En dónde está el chiste o en dónde está el cuento? Ojo, acá. Aquí ya no hay nada mucho por hacer, vea, después de que usted tenga el sistema de ecuaciones, viene y lo plantea y le dice a aquel que lo resuelva. Lo que le queda a usted por hacer es escribir la respuesta, nada más. Listo. Entonces, el cuento está acá. Entonces, miren que en los tres problemas o en los tres ejercicios que les acabo de plantear, como resumen de todo lo que vimos en este ciclo o en esta asignatura, lo más importante es la interpretación del enunciado y llevarlo al sistema matemático o al lenguaje matemático. De ahí para allá, las herramientas, pues, no, los algoritmos o lo que hay que hacer, pues no es tan complicado, no es tan complejo. La parte esencial es la conversión del lenguaje, interpretar el lenguaje normal, natural, verbal y pasarlo al lenguaje matemático. Si eso lo hago bien, ya de ahí para allá no vamos a tener muchos inconvenientes. Pero si yo planteo mal las ecuaciones, pues lógicamente Excel me resuelve y me dice tanto, tanto y tanto.
pero puede que eso no corresponda a la realidad del problema. Entonces, ahí es donde está el chiste. Entonces, mucho cuidado. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, recomendaciones? Lo escucho antes de finalizar. Una más fácil para el parcial. Ah, no, las del parcial son elementales. Eso con muñequitos y todo. Son dibujitos. Como el de anoche, sí. Son dibujitos, son despistes. Nada, no, el parcial son dos problemitas. Es muy sencillo, la verdad es muy sencillo. Nuevamente les repito, muchachos, así se ponen un poquitín más, pero escriban. Ojo, variables o incógnitas, ecuaciones, matrices y por último la solución. No le olviden, la solución. No es que ustedes escribieron el sistema y después pusieron al frente la respuesta. Yo necesito ver qué fue lo que ustedes hicieron. Entonces, yo necesito identificar si tienen problemas, en dónde están teniendo problemas, si se les olvidó darle chip control ente cuando estaban haciendo las operaciones con matrices, si cuando pasó del sistema de ecuaciones a la representación matricial se equivocó. Eso es lo importante. La respuesta no me interesa tanto, aunque pues, es la conclusión del ejercicio, pero me interesa ver el procedimiento. Entonces, algunos están de una escribiendo las respuestas o me muestran un solo pasito y ya. Entonces, a veces cuando tienen errores, ustedes no puedo determinar en dónde se equivocaron. Si fue en el planteamiento de la ecuación, o si fue cuando hizo la representación matricial, o si fue cuando hizo el cálculo utilizando las funciones de Excel. Entonces, eso es importante determinarlo para que usted sepa en dónde se equivocó, si es que se equivoca. Yo no creo que se equivoquen, este parcial es de puro 5, realmente. Entonces, espero que les vaya muy bien. Pues nada, una vez siendo eso, dicho esto y siendo las 8 de la mañana, entonces me despido, muchachos. Nos veremos el próximo semestre, si Dios lo permite, ya trabajando con normalidad aquí en la universidad. Nos veremos y espero pues que aprovechen estas vacaciones, disfruten un poquito. En el tercer pico, la tercera ola, uy, no, ya me volvió una payasada, pero bueno, hay muchos contagios, estamos muy graves. Entonces, se cuidan, nos vemos la próxima. Resuelven el parcial en Excel, lo suben a la plataforma y espero puros 5. Eso no se va a complicar mucho con los dos problemas. Olvídense de los muñequitos de una vez en el examen, para que no van a enredar ahí, olvídense de los muñequitos, para que no van a complicar la asistencia. Muchas gracias, profe, muy amable. Una cosa, la próxima semana les comparto las notas por el grupo para que las revisen. Ojo, ya cada uno tiene su nota del primer parcial y el segundo parcial. Les doy la del, bueno, ahí en el consolidado aparece la del final. Bueno, en el final la pueden consultar la otra semana en plataforma. También la pongo ahí. Y la del seguimiento la pongo la otra semana. Entonces, si me equivoco en alguna, porque a veces me pasa, ¿no? Como son tantos y son tantas notas, y entonces a veces se me traslapan las notas de un parcial con otro de un estudiante. Entonces, las revisan antes de yo subirlas definitivamente a la plataforma. Entonces, por ahí el martes o miércoles se las comparto. Ustedes le echan un ojito si corresponde a lo que sacó en el primero, en el segundo y en el final. Y me dice, no, listo, profe, hágale, todo bien y listo. Si hay algún error, porque de pronto me equivoqué por ahí, entonces me dicen, profe, vea, aquí yo saqué en el primer parcial 5 y usted puso 1. Entonces yo reviso y cambio. Para que cuando ya tengamos el visto bueno de todos, entonces ahí sí poder subir la nota a la plataforma, que se me cierra el viernes, el de la Universidad de Medellín. Entonces, para que no me van a salir del grupo. Entonces, ya cuando les dé las notas, ahí sí ya se pueden retirar del grupo. Entonces, aguánteme en otros 3, 4 días hasta que me den el visto bueno y listo. Feliz sábado, feliz fin de semana. Lo mismo, profe. Nos vemos, muchachos. Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo, profe. Ya les abro la plataforma y por el grupo les informo. Listo. Se cuidan, muchachos. Listo, profe, igualmente yo. Hasta luego. A todos, hasta luego. Buen día para todos, éxito.